las finanzas. Todos creían que era capitalista de las finanzas. Diana era especialista. Pero en la asamblea de la ONU sorprendió al mundo entero. Votó contra el bloqueo, defendió a Cuba, pueblo sincero. Comandante Diana Mondino, la revolución respira contigo. De las finanzas a la resistencia, castrista y con firmeza. Comandante Diana Mondino, alzaste la voz, venciste el olvido. Cuba libre, fuerte y soberana, por tu voto que no engaña. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. 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 Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 186. Diana Mondino en la Sierra Maestra, noticias litíferas de ayer y quién atacó a Minio. Bienvenidos a una nueva edición de Crisis en el aire, el podcast de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura. En el primer bloque, el gobierno festeja los indicadores favorables y se derechiza cada vez más. ¿Van a correr o van ganando? ¿Van a correr o van ganando? En la segunda parte, arrecian las inversiones litíferas, pero nadie se pregunta por el lado B del extractivismo. Por último, volvemos al caso Minio porque finalmente se probó su inocencia y ahora, ¿quién se hace cargo del daño? Todos los sábados, el colectivo editorial Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Hoy conducen Jimena Tordini, Natalia Geroz y Mario Santucho. El miércoles, el presidente Javier Milei expulsó de manera brutal a la canciller Diana Mondino del gobierno, culminando así una virtual intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, digitada por Karina Milei y Santiago Caputo desde la Casa Rosada. Se trata de una vuelta de tuerca más en los niveles de ideologización derechista del gobierno justo cuando los indicadores positivos parecen darle un nuevo aire al oficialismo, es decir, cuanto mejor les va, más se radicalizan. Es una nueva bofetada a cualquier lógica consensualista y eso que todavía no ganó Trump. La gran pregunta es, ¿van a correr o van ganando? Bueno, ¿por qué echaron a Mondino? La causa formal fue el voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el voto de Argentina a favor de una resolución contra el embargo que mantiene Estados Unidos a Cuba, que contó esta resolución con el apoyo de 187 países y la sola oposición, los únicos dos votos en contra que tuvo fue la de Estados Unidos mismo, la Casa Blanca, y el voto de Israel. Además de la casi unanimidad, se trata de un voto rutinario, repetido. Siempre Argentina votó en ese sentido porque expresa un posicionamiento histórico de Argentina como nación, en el cual también se juegan otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión Malvinas. Ahora bien, además de esta situación circunstancial que motivó una catarata de memes muy graciosos representando a Mondino como una heroína guevarista. Bueno, en realidad hace rato que Mondino caminaba por la cuerda floja, no es únicamente este voto lo que terminó con su expulsión. Sí, Jimé, así es. De hecho, el punto de inflexión, en verdad, fue el ingreso de Nahuel Sotelo Larcher como secretario de culto el 27 de agosto pasado, cuando a la secretaría se le agregó el término civilización y se creó la subsecretaría de Asuntos Internacionales en Derechos Humanos y Civilización. Así, con esa incorporación. La idea lo que tienen es dar la batalla cultural a nivel internacional y Nahuel Sotelo Larcher es uno de los soldados de Santiago Caputo, es legislador provincial en Buenos Aires, es líder de la agrupación La Julio Argentino y de la que forman parte los provocadores que fueron a la asamblea de la Universidad de Quilmes hace un par de semanas, que hablamos de eso en este programa. Bueno, Sotelo lo sumó a Agustín Laje a la cruzada y desde su lugar venía ya desplegando una iniciativa, un camino paralelo al de Mondino. Bueno, una cosita ahí, Nati, para tirar un chiste, ya que venimos con el tema de Cuba y los memes y demás. Apa. Digamos que para entendidos, no lo vamos a explicar. Una pequeña inserción. Si alguien lo entiende, lo puede comentar en aparte alguna red no social. Se explican, claro. Sotelo sería hoy en la Cancillería el barba roja de Milei, o sea, el comandante Piñeiro argentino. Ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí como repercute después en las redes. Retomando, por otro lado, el reemplazante de Mondino es el empresario Gerardo Wertheim, que es un importante lobista del Estado israelí, que es el actual embajador argentino en Estados Unidos,
y que además es de la mayor confianza de Karina Milei, la hermana del presidente. Acá con esto lo que se concreta es una vuelta de tuerca más en el control del gabinete por parte de Karina y de Caputo, y es algo que se va extendiendo, que van expandiendo su influencia en la gestión con una velocidad notable y que van metiéndose además en lugares claves como la CIDE, la FIP, y ahora también se suma la Cancillería. Entonces, hay quienes dicen que el próximo objetivo es Petovelo, o sea, ir por Capitán Humano. Hay unos memes también sobre la foto de todos los ministros que asumieron con Milei y cómo los van sacando de ahí. Voy googleando para buscarlo. En todo caso, con la renuncia de Mondino ya se suman 51 funcionarios de alto rango que presentan la renuncia o que son despedidos en menos de un año, según publicó Chequeado por estos días. O sea que la rotación es altísima. Sí. Vale la pena mencionar dos elementos más de esta vuelta de tuerca que decías, Nati, en el gabinete. De tipo narrativa, digamos, ¿no? De la narrativa que acompañó a esta expulsión de la canciller. En primer lugar, hubo un comunicado de la oficina del presidente que anunció el cambio de ministro ese mismo miércoles a la tarde y que termina con una cita que con una frase que voy a citar textualmente. Dice: el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Así terminaba el comunicado, o sea, con una especie de amenaza a todos y todas quienes forman parte del ministerio. No hay libre mercado de ideas. Exacto. Por otra parte, también quería mencionar un tuit de la cuenta de X, Mr. Black, cuya dirección es @mileiemperador y que se le atribuye al asesor estrella del presidente, a Santiago Caputo, ¿no? Vieron que él tiene como este tipo de cuentas que van cambiando, sí, y hoy está identificada como la de él, y publicó el viernes un tuit que dice: la Cancillería no es un poder independiente del Estado, es un cuerpo de asesores empleados del presidente de la Nación que tiene potestad para darle la impronta que se le antoje al servicio exterior. Bueno, este es un poco el espíritu de la intervención, y la pregunta que surge es si habrá algún tipo de resistencia o de planteo por parte del personal de carrera diplomática ante semejante apriete, porque en Brasil, por ejemplo, cuando gobernó Bolsonaro, dicen que Itamaraty, la Cancillería brasilera, logró ponerle un freno a las iniciativas más delirantes o radicalizadas de Bolsonaro. Efectivamente lo cercó y lo obligó a cambiar de posiciones. Y en Estados Unidos, recuerdo que varios diplomáticos de carrera y de alta formación y demás renunciaron a sus puestos, denunciando algunas órdenes o decisiones de Trump que le parecía también que no iban con el espíritu de la política exterior norteamericana. ¿Habrá gente digna en la Cancillería argentina o se van a subordinar sin ruborizarse? Bueno, un amigo que trabaja ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores nos comentó lo siguiente, cito textual, por supuesto, algo que nos dijeron en off, ¿no? Claro. Dice: no veo fuerza para oponer resistencia en principio. Quizás si hay sentencia firme por lo de ganancias a favor de la posición del gobierno puede haber reacción porque eso desarma la carrera. ¿A qué se refiere? A que a los diplomáticos que están en el servicio exterior, que están en otras dependencias del mundo representando a la Argentina, le empezaron a cobrar ganancia a los complementos de salarios en dólares que se cobran afuera. Se aplicó 3 meses, ahora metieron una cautelar y lograron pararla, pero se está esperando sentencia. Si falla a favor del gobierno y le siguen cobrando, me dicen que es un recorte importante. O sea, por el dinero. El bolsillo. Sí. No por el comunicado. Pero dice que realmente es un problema para la gente que está afuera. Bueno, también me dice, y veremos qué es esto de auditar a los funcionarios de carrera. Si empiezan a haber purgas locas, se puede llegar a plantar la gente. Claro. Bien, eso está ahí por verse. Es algo que realmente durante todos estos días se comentó mucho después de esta intervención. Y si les parece, para cerrar este capítulo, escuchemos el análisis, este capítulo, primera parte del bloque, sobre el cambio en Cancillería. Escuchemos a nuestro habitual consejero Juan Gabriel Tocatlián, que esta vez lo que hicimos fue seleccionar un fragmento muy elocuente de la entrevista que le hizo el periodista Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz el jueves. Escuchemos lo que dijo ahí. Aquí hay un problema notable y es que nosotros, como el resto del mundo, tiene en un área específica del Estado
un funcionarado, es decir, gente preparada, capacitada, dotada, profesional para llevar una tarea muy delicada que es la diplomacia y que es la política exterior. En esa misma línea, esta Cancillería había estado intervenida y ciertamente, a mi modo de ver, con lo que acaba de pasar del comunicado de ayer del presidente, pasa a estar interdicta. ¿Por qué digo esto? Porque ya en la nota del 18 de octubre que el presidente le envió a todos los miembros del Servicio Exterior argentino, decía que el que no comulgue con su política, que dé un paso al costado. Esto es anticonstitucional, contra la ley del Servicio Exterior de la Nación, que es del año 75, contra el Código de Ética Pública, porque los funcionarios de la Cancillería, cuando juran defender el prestigio, la dignidad y los intereses de Argentina. No están ahí para servir a una persona o a una ideología. Lo que acaba de hacer ayer el presidente, agregándole ahora que va a hacer una auditoría para identificar los impulsores de agendas enemigas de la libertad, ya es macartismo, ya es otra cosa. Además no sabemos cuál es el test, que se le va a hacer un hisopado a los funcionarios para ver si están contra la libertad, un test de Rorschach para ver si psicológicamente defienden la libertad o no. Esto es peligrosísimo, esto es un andarivel que nadie se atrevió en la República Argentina en cualquier modalidad de régimen político. Lo escuchábamos a Juan Gabriel Tocatlián, un poco cerrando ahí un análisis de la cuestión de Cancillería. Vamos a salir un poquito de ahora de este afer para meternos con otra cuestión que estuvo esta semana en boca de todos los analistas mainstream del espectro mediático de la ciudad de Buenos Aires y que se puede resumir con esta frase: ¿van ganando? ¿Por qué viene esto? Porque luego de controlar la inflación y de sostener los superávit fiscal y comercial durante los primeros meses del año, cosa que sucedió en base al ajuste y a la parálisis económica feroz, lo que está sucediendo ahora es que el gobierno nacional logró un sonoro éxito, que además se ocupó de que suene mucho más fuerte, en otro indicador que para muchos es clave, que es el riesgo país, que esta semana, que está terminando, mostró una notable baja. ¿Qué es el riesgo país? Es la diferencia entre el interés que paga un país por su deuda comparado con el interés que paga la Reserva Federal estadounidense por sus bonos. Entonces, si hacemos una reconstrucción de los últimos años, cuando el Frente de Todos dejó el gobierno y asumió Milei en diciembre, el riesgo país estaba en 1930 puntos. Esto es una cifra descomunal que el efecto que tiene es que imposibilita tomar deuda y además encarece distintos segmentos de la economía en general. Bueno, mientras grabamos este podcast, el riesgo país perforó la barrera de los 1.000 puntos, es decir, recortó la mitad. De todos modos, este número, 1.000, nos sigue dejando afuera al país de cualquier crédito comercial y duplica los niveles que son razonables, ¿no? Aunque, bueno, ahí decía la propaganda gubernamental, el ministro Caputo y todo eso están súper entusiasmados. En el plano económico, además de esta cuestión del riesgo país, aparecieron algunos datos respecto a una aparente estabilidad en este mes de octubre que terminó, sobre todo un leve repunte de los salarios y de la actividad económica, el aplacamiento de la inflación, que en septiembre dio 3,5 según el INDEC. Esto es el número mensual más bajo desde noviembre de 2021 y que quizás, y se está diciendo que quizás las cifras de inflación de octubre sean menores a eso. No está muy claro si esto efectivamente se siente, ¿no? En la vida económica de las personas normales, esta mejoría económica que muestran los números. Sí, ¿no? Es como una soga que dejó de apretar tanto quizá, pero sigue apretando mucho, ¿no? Sí, porque además es sobre un piso que bajó mucho, ¿no? Claro.
Pero más allá de la cuestión de la experiencia, la pregunta que nos hacíamos mientras preparábamos este podcast es si es sostenible este esquema económico del gobierno. Se lo preguntamos a Juan Manuel Telechea, que es economista, es director del Instituto de Trabajo y Economía. Nos mandó este audio que vamos a escuchar ahora. En economía se usa mucho la frase "esta vez es diferente", por un famoso libro que publicaron dos economistas norteamericanos, tratando de decir que a pesar de la excesiva euforia que hubo con la salida de la crisis del 2008, uno lo que veía era que era muy similar a las crisis anteriores, ¿no? Con esta idea de que hay que tener cuidado con la excesiva euforia de los mercados en un determinado momento del tiempo, porque eso después puede revertirse rápidamente. Con esa idea, digamos, uno puede pensar lo que está pasando hoy en día, que es que vos tenés que la gran mayoría de los indicadores, tanto de la macro real, actividad, salarios, precios, como de la parte más financiera, riesgo país, acciones, precios de bonos, están dando muy bien. Y acá la cuestión es esa, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto es por un cambio permanente de que el mercado considera que esto va a salir bien, o es que hay una especie de veranito cambiario. Y yo te diría un poco y un poco, ¿no? O sea, miremos las dos caras de la moneda. Por un lado, el sector agroexportador tuvo una liquidación muy importante y sorpresiva, porque se esperaba que para este mes, por cuestiones de estacionalidad, no fuera así. Tuviste el blanqueo, que fue clave para aportar dólares y para mantener la brecha cambiaria estable, y sumado a eso, bueno, un muy buen dato de la inflación. Y obviamente siempre por detrás el equilibrio fiscal, que ya está, digamos, recontra consolidado, y hoy ya nadie duda de esa parte. Ahora, ¿cuál sigue siendo el problema a mediano plazo? Bueno, ahí la cuestión siempre es el tema de la falta de los dólares, ¿no? Que a pesar de esto que estamos diciendo, cuando uno mira de cara al 2025, vos tenés importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera, y los dólares que genera la economía argentina, fundamentalmente por el lado de las exportaciones, no te alcanzan para financiar eso y todas las importaciones que las empresas necesitan. Entonces, ahí creo que está la cuestión. El gobierno dice que esta vez es diferente porque tiene un equilibrio fiscal, que es cierto que hasta ahora, en los últimos 20 años no lo vimos, pero, insisto con esto, las crisis de Argentina, todas las anteriores, se dieron por un tipo de cambio muy apreciado y por la falta de dólares, que es lo que hoy todavía sigue mostrando el gobierno por ese frente. Así que me parece que todavía no está del todo claro. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses y particularmente a lo largo de todo el año que viene. Además de lo que escuchamos recién, fuera de este audio, Juan Manuel lo que nos decía es que si bien la actividad económica se está recuperando después de tocar el piso de marzo-abril, ese repunte también es muy moderado, y si uno ve los indicadores interanuales, tanto los sectoriales como los generales, salvo en el agro, no hay una recuperación, no se ve eso. Es decir, todavía no se llegó a los niveles del año pasado, que ya de por sí no fue muy bueno. Pero bien, esta estabilidad se traduce en otro espaldarazo para el gobierno, que surgió de las principales consultoras de opinión pública, que midieron en octubre una mejoría en la imagen de Javier Milei y de su gobierno. Haciendo un repaso muy breve, según Poliarquía, la imagen personal del presidente subió 6 puntos en octubre, después de haber caído 7 en septiembre, alcanzando una aprobación del 52%. Una encuesta, por otra parte, de Aresco, reveló que la evaluación positiva de la gestión de Milei creció de 49,6 a 52,5% de septiembre a octubre, o sea que estarían midiendo más o menos lo mismo que Poliarquía. Sí. Y el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, que el mes pasado había marcado una pérdida del 14,8%, que era la caída más fuerte de lo que se medía en la administración libertaria, en octubre marcó una suba de 12,2%. Es decir, recuperó casi todo lo que había perdido en septiembre. Si lo comparamos con cómo estaba Alberto Fernández en su primer octubre, es decir, si vamos a 2020, Milei está un 21,7% más fuerte en ese índice que lo que marcaba Alberto Fernández en ese mes 10 de su gestión. Déjame introducir también lo que me dijo Facundo Nehamsky, con quien hablamos también, intercambiamos mensaje, y me dijo un poco más o menos lo mismo, ¿no? Que en su opinión cayó debajo de 50 la popularidad, digamos, de Milei, que no siguió cayendo
en el último mes y que mejoraron las expectativas. Dice que lo tienen en 46% de opinión favorable. Y incluso dice, puede ser que recupere, y dice, va a ser medio clave la economía. Ok, después, por otro lado, la consultora Suban Córdoba sí marca una leve caída, contrariamente a esto que venimos diciendo. Y ante la pregunta ¿en qué dirección cree que está yendo el gobierno de Javier Milei?, el 56,2% respondió que es incorrecta esa dirección, contra un 55,1% del mes pasado. O sea que hay un margen que está diciendo que está yendo mal. Un margen mayor, digamos. Pero el punto para nosotros importante es ver qué efecto tienen los números macroeconómicos para la mayoría de la población y qué hay detrás de estas encuestas también. Por eso le pedimos a nuestras amigas, a Neca Jara, que es militante comunitaria, que vive en Florencio Varela, y a Alejandro Korn, en la zona sur del conurbano bonaerense, y también a Deo Carrizo, que es del movimiento campesino de Santiago del Estero y que vive en Quimilí. A ellas dos les preguntamos cómo percibían por estos días esto que estamos hablando, ¿no? Más allá de los números. Vamos a escuchar ahora qué nos respondieron. ¿Cómo leer, comprender la realidad político-social hoy? Veo como dos planos, ¿no? Esta última semana se notó algo muy fuerte a partir de los medios hegemónicos, que es esto de construir una realidad, infundiendo como que la imagen del gobierno ha mejorado, está cambiando y como que hay más expectativas o esperanza en eso. Por otro lado, ahí se nota un conflicto social mucho más fuerte, ¿no? Una realidad social que se agrava en distintos territorios del conurbano bonaerense, como por ejemplo la falta de trabajo, la pobreza, niveles de marginalidad impresionantes, mucha violencia, escaladas de violencia muy fuerte, una realidad dura que siempre estalla abajo y hacia los costados. Hay muchísimo cansancio, hartazgo, y en este plano no se nota una esperanza o una expectativa a que esto mejore, a que esto cambie. Muchos jóvenes, muchas personas han perdido sus trabajos, y respecto de otras formas de trabajo, como es el tema de la autogestión, se nota también mucho sacrificio sin posibilidades de una mejora económica. ¿Cómo estamos viviendo en los territorios, en las comunidades campesinas, indígenas, ante esta coyuntura de avance, cierre, de las políticas implementadas que profundizan un modelo agrario concentrado y extranjerizado? La eliminación de políticas dirigidas a la agricultura familiar campesina e indígena interrumpe un proceso que, con sus dificultades y contradicciones, llevaba más de 2 décadas proporcionando apoyo técnico y financiero, promoviendo y articulando entre las distintas instituciones para fomentar la participación y definición de políticas orientadas al consumo de alimentos sanos, frescos, y el arraigo en los territorios que hoy lamentablemente están siendo blanco de constantes hostigamientos. Hay un mayor recrudecimiento de los conflictos territoriales, territorios despojados. En Jujuy nomás al menos 38 familias afectadas. La constante en todos los conflictos son la violencia policial, la complicidad entre el poder ejecutivo, el empresariado y la justicia, la arbitrariedad de la justicia en sus resoluciones desconociendo todo derecho de las familias campesinas indígenas, la defensa de la propiedad privada solo a favor del empresariado, nunca a favor de las familias. Bueno, la escuchábamos a Neca y a Deo, cada una desde lugares distintos, significativos de los territorios, contando un poco que, bueno, la situación ahí contrasta bastante con lo que aparece. ¿Dónde se hacen las encuestas siempre, no? Claro, y cómo aparece esta situación que de vuelta nos retrotrae un poco, con tantas otras imágenes, a la década del 90, ¿no? En donde parecía que la cosa por arriba, macro y demás, cerraba, pero por abajo la cosa cada vez estaba peor, ¿no? La gran pregunta ahí es qué pasa con la conflictividad social. Y en ese sentido,
Creo que faltan todavía respuestas, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Por ahora parece estar firme el gobierno y no parece haber una energía tan fuerte de cuestionamiento, aunque la semana anterior, hace 10 días, hubo una gran movilización universitaria, hubo también una gran protesta de jubilados. Ambas impactaron bastante en la opinión pública, pero como pasa, ¿no? Uno tiene la subjetividad más tradicional del periodismo, incluso de la política y demás. Tiene la idea de que las coyunturas son eso, ¿no? Son como cosas macizas, pantallas en las cuales, ¿no?, aparecen fotos que resumen la cosa, y en realidad no, los movimientos se generan en diferentes planos, ¿no? Por arriba puede estar funcionando, las encuestas de repente de una semana a otra pueden cambiar. El consumo puede subir un poquito, puede pasar esas cosas, y sin embargo... Mientras por abajo puede estarse también cocinando alguna otra cosa, habrá que ver. En realidad la realidad es mucho más compleja, y estaremos viendo justo dentro de un rato, mientras estamos grabando esto, vamos a tener la presentación del nuevo número de revista, cuya imagen de convocatoria fue planteada al calor de la movilización universitaria hace unos 10 días, y que ahora, por ejemplo, llega con otro panorama. La pregunta, por lo tanto, va a ser la que también guió este bloque, ¿no? ¿Van a correr o van ganando? Esta noche lo vamos a discutir. Y después les contamos el próximo podcast. Exactamente, el próximo podcast podemos venir con conclusiones. Crisis en el aire, un podcast quincenal para tirar del hilo de la coyuntura. Durante estas últimas semanas, las noticias mineras vinculadas al litio y las inversiones extranjeras estuvieron repletas de anuncios, todos estos anuncios con el noroeste argentino como escenario. Y también la Secretaría de Ambiente de Catamarca, que es la provincia que más experiencia tiene en esto de prometer cuestiones relacionadas con la extracción y después vivir los efectos, confirmó que comenzaron a hacer un estudio de impacto acumulativo en la provincia para ver los efectos de la explotación del litio, que lleva ahí ya 25 años. Así que en este segundo bloque de Crisis en el Aire nos vamos a preguntar qué cambia con estas novedades, y de alguna manera les proponemos un paseo por el lado B de la minería. Vamos primero con las noticias de estos últimos días. El miércoles 20, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer lo que presentaron como los primeros 3 proyectos vinculados al régimen de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI. Estos proyectos son el Parque Solar El Quemado, ubicado en Mendoza, de la mano de YPF, un proyecto de litio de la empresa surcoreana POSCO y otro proyecto de la empresa australiana Galan Lithium. Estos dos últimos, además del tipo de extracción, comparten geografía, ambos son en el área del Salar del Hombre Muerto. Bueno, hay que sumar 2 movimientos más en esta seguidilla de anuncios. Por un lado, la minera francesa Eramet le compró al grupo chino Xinjiang su participación en el proyecto centenario de litio en Salta. En realidad le recompró esa participación como una estrategia para ganar control sobre la cadena total del proceso, ¿no? Y por otra parte, quizás la más rimbombante de todos estos anuncios de inversiones fue la de Río Tinto, que es la segunda mayor minera del mundo, que tiene base en Inglaterra y que adquirió Arcadium Lithium, que es el proyecto de litio más antiguo de Argentina, lleva 25 años en Catamarca y está ubicado también en el Salar del Hombre Muerto. Es importante detenernos en esta zona de altura catamarqueña porque acá está la historia más completa. En 1997, la empresa FMC Lithium comenzó a operar a través de su subsidiaria, que es Mineras del Altiplano S.A., y luego de varias funciones y anuncios, la última gran asociación era Arcadium Lithium, resultado que se había constituido a partir de la fusión entre Livent y Allkem, que son 2 empresas también conocidas acá, y es esa fusión a la que ahora se suma la llegada de Río Tinto, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en realidad, y hay que tratar de entender un poco mejor, es una serie de fusiones, ¿no? Y de compras y recompras, de cambio de manos en los paquetes accionarios de un poco los mismos proyectos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver cómo sigue toda esta evolución de
los anuncios y las inversiones que se enmarcan en el RIGI para tratar de entender qué cambia de fondo. Federico Nassif es sociólogo, investigador especializado en los modelos de explotación de litio en América Latina, y nos compartió una lectura ordenada sobre estas novedades y el papel de Argentina en esas decisiones. En este mes de octubre, que está terminando, hubo una serie de anuncios a nivel global en el mercado del litio, muy espectaculares, que tienen de alguna manera a la Argentina como escenario, pero en realidad, a pesar de los deseos del propio gobierno libertario, no tienen nada que ver con la política interna, ni con el RIGI, ni con los anuncios, porque son todos anuncios de proyectos y de transformaciones que, por supuesto, ya estaban en marcha y que son de muy largo plazo y que en realidad forman parte de la reconfiguración del mercado mundial del litio en esa disputa por el liderazgo tecnológico que protagonizan básicamente Estados Unidos y China. Y digo que no tiene nada que ver la Argentina con esto, por su marco regulatorio, no dispone de un instrumento como para poder intervenir en este tipo de decisiones, más bien todo lo contrario. Hay un libre mercado de concesiones de propiedades mineras dispuestas al mejor postor. Entonces, el primer anuncio, Río Tinto, gran productor de hierro y cobre, fundada en el siglo XIX, ¿no?, de origen británico, gran corporación minera. Básicamente, esta nueva adquisición va a significar la adquisición de los principales proyectos extractivos de litio en Argentina, en Catamarca, en Jujuy. En segundo lugar, Eramet, la empresa francesa, curiosamente compra la parte del proyecto Centenario Ratones que tiene acá en Salta, que le correspondía a la empresa china Tianshan, con la que había hecho un acuerdo hacía poco, en 2021. Esta empresa francesa, propiedad de la familia Duval, ¿no?, de los grupos industriales más poderosos de Francia, en el contexto también de la estrategia francesa de reivindicación de la potencia de intervención para la transición energética. En tercer lugar, POSCO, la empresa surcoreana, gran corporación del acero creada en los años 60, inaugura en Salta la primer planta de hidróxido de litio, que es abastecida a partir de una planta también de EDL, de nuevas técnicas extractivas. Al igual que los anteriores casos, se trata de desarrollos previos. POSCO empezó a desarrollar EDL en 2010, se radicó en Argentina en el 2018, es decir, es la maduración de muchos años de inversión y de desarrollo. Sin mencionar algo importante, que la ley de inversiones mineras ya de hecho era una especie de RIGI para el sector minero, porque muchos de los beneficios que tiene el RIGI, el sector minero ya lo tenía desde el 93, 30 años de estabilidad fiscal, desgravación impositiva, etc. Bueno, ahora vamos a hacer foco en esta segunda parte que decía Jime, que son el lado B de todas estas noticias, y esto que adelantabas, que se conoció la novedad de que el gobierno de Catamarca había comenzado a hacer esta evaluación de impacto acumulativo. Esto tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de marzo de 2024 que daba respuesta a una acción judicial llevada adelante por la comunidad de atacameños del Altiplano, que fue encabezada por el cacique Román Guitián, y que llevaba años reclamando esto, de que toda esta explotación en esta zona de Catamarca, del Salar, tiene impacto en la vida de las personas y además en el agua que hay en esa zona, en los ríos, en las cuencas, en las vegas. Bueno, en ese momento la Corte ordenó al gobierno de Catamarca esta evaluación integral y acumulativa. ¿Por qué? Justamente porque en esta zona del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta, hay casi 10 proyectos de litio instalados a la vez, todos en diferentes etapas, pero en una misma región, como decíamos, que es este gran salar. Hace poco estuvimos justamente en esa zona que está a 4.000 metros de altura, estuvimos en Antofagasta de la Sierra, que es el lugar donde hacen base las mineras, y estuvimos recorriendo y vimos, por ejemplo, la vega seca del río Trapiche, que es uno de los temas en cuestión que se están denunciando ahora. A mí me costaba ver qué era una vega, de entender cuál era ese concepto, y vimos efectivamente que si es como, digamos ahí, la vega seca del río es un río negro con los pastos totalmente quemados, y eso es lo que se perdió, digamos, es algo que acá, no sé, como que cuesta tomar dimensión, pero está al costado de donde está este proyecto Fénix, que es el que se hablan del Livent. Y ahí es donde en esta comunidad entonces pide que se cuide el agua. Vos cuando andás por esta zona ves, por ejemplo, camiones tomando agua de otras partes de los ríos
y empieza a entenderse un poco mejor esto que quizás desde acá a la distancia es difícil de comprender, ¿no? Estuvimos con Nico Perrupato, con Gastón Bejas, que estuvo tomando fotos de estos ríos y demás, y bueno, un poco vamos a seguir contándolo en el próximo número de la revista Crisis, que va a salir en diciembre y que estamos preparando y que tiene que ver con estas cuestiones y estas discusiones que se abren a la hora de pensar la minería. Como adelanto nomás de esto, algunos números o algunos datos más precisos sobre lo que está pasando. Las mineras están consumiendo 1.300.000 litros de agua por hora. Por eso, como decía Nati, el uso del agua está en el centro de la discusión. El estudio del agua es una cuestión que está pendiente en toda la cuenca. Después aparece siempre este argumento del trabajo, ¿no? De que la llegada en las mineras es llegada de puestos de trabajo. Los datos que hay respecto a Catamarca son estos. Los puestos de trabajo reconocidos que generan las empresas mineras en Catamarca no llegan a los 2.000. Y hay 90.000 trabajadores y trabajadoras del sector público y más de 42.000 inscriptos en el registro de la economía popular, ¿no? O sea, 2.000 para leerlo en esa proporción. Estos datos son parte de un trabajo que hicieron Cecilia Agnigstein y Melissa Argento en 2023 a propósito de los 25 años de la minería de litio, ¿no? Y próximamente se va a publicar otro trabajo también realizado por Agnigstein y Evelyn Vallejos, que es gestora ambiental y referente de la UTEP Catamarca. Este trabajo pone el foco en las y los trabajadores mineros del Salar del Hombre Muerto. Nos decía ella que el promedio de sueldo es de $700. $700. Los regímenes son similares a los del petróleo, o sea que tienen jornadas de 15 días y los puestos calificados, que muchas veces son los que se usan para promocionar estas llegadas de empresas, son en realidad los menos, ¿no? Vamos a escuchar precisamente a Evelyn Vallejo, justamente, que participa como testigo en la causa que logró el amparo impulsado por la comunidad de atamaqueños que mencionábamos recién, y ella va a comentarnos un panorama de lo que se está discutiendo entonces. Bueno, en toda la experiencia que tenemos con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, que fue el primer proyecto de litio, básicamente una conflictividad muy alta en torno, primero, con los impactos ambientales, por el gran consumo de agua, por ejemplo. Esto impacta directamente con el trabajo ancestral de todas las comunidades que viven de ese salar y que viven de ese río. Y últimamente, lo que ha crecido en conflictividad es el sector de los laburantes, de los trabajadores. ¿Qué está pasando con la flexibilidad laboral y ahora con el régimen de las inversiones de las grandes empresas? Tienen hoy en día cada vez un margen mayor para la explotación laboral y la conflictividad de los trabajadores con las empresas es mucha. Hoy en día, en esta semana tuvimos un corte de trabajadores en la empresa Sijin, que está en Fiambalá, y también reclamos de los proveedores a los cuales la empresa no les paga. Dentro del Salar del Hombre Muerto también hubo muchísimos despidos, también hay una prohibición total a la libre sindicalización de los trabajadores, además, de todas las acciones legales que han llevado adelante los pueblos originarios por los daños ambientales. Y lo que se ha pedido es una evaluación de impacto ambiental acumulativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que se evalúe los impactos ambientales de una sola empresa, lo que estamos pidiendo es que se evalúe los impactos ambientales de todas las empresas en el Salar del Hombre Muerto. Y esto es una herramienta de la gestión ambiental que Argentina dio en los últimos años, y hay que usarla hoy en día porque no importa el daño de una empresa, importa el daño a esa cuenca de agua. Bueno, la escuchábamos a Evelyn Vallejos, bien interesante desde Catamarca, contar un poco algunos elementos más finos de esta discusión, ¿no?, que aparece habitualmente de una manera muy unidimensional, ¿no? Grandes inversiones, festejos, supuestamente más trabajo, y hay muchos matices y cuestiones que hay que ir discutiendo paso a paso para ver cuál es el efecto real de toda esta industria extractiva. Ella mencionaba la complejidad de esta idea de que dan trabajo, la relativización de eso. De hecho, hace menos de 15 días también, para sumar a lo que decía Evelyn, hubo una asamblea de trabajadores en la empresa minera Laiven, la que fue comprada por Río Tinto, como decíamos antes, porque había alarma por la pérdida de puestos de trabajo, a partir de un rumor que circulaba por la caída del precio del litio a nivel internacional. De hecho,
se desplomó más de un 80% en los últimos 2 años el precio del litio y pasó de $70.000 la tonelada a solo $10.000 la tonelada, ¿no? Entonces, esa gran oportunidad que de repente parece que va a ser la salvación de la Argentina por un movimiento, ¿no?, de los precios internacionales del mercado mundial, cosa en la cual no tenemos soberanía, obviamente, de repente cambia completamente de signo, ¿no? De hecho, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante los primeros 8 meses de este año, el litio en Argentina tuvo un crecimiento del 53% en el volumen de sus exportaciones, o sea, se está sacando más litio. Sin embargo, los ingresos en dólares para la Argentina, que es lo que nos importa, se mantuvieron iguales, ¿no? Precisamente por la caída de los precios internacionales del carbonato de litio. O sea que es re loco cómo se distancian las narrativas, ¿no? Claro. De lo que se presenta como, bueno, todos estos matices que vos decías los vamos a ignorar porque tienen que llegar dólares, pero cuando te pones a ver efectivamente qué dólares son los que llegan, bueno, no es tan así. Exacto. Y no solo se mantuvo en realidad igual, sino que a pesar del aumento del volumen, cayó el total exportado en términos de precios, ¿no?, de ingresos, un 35%. Sumemos una noticia más que de alguna manera oscurece o complica el panorama también, ¿no? Suman jugarrones a esta gran promesa de la industria litífera. En Estados Unidos se anunció hace muy poco que se habría descubierto un enorme reservorio de litio en la zona de Oregón, en un volcán extinto, más precisamente. Hay gente que le pone paños tibios a este anuncio, todavía falta hacer estudios para ver la contundencia real del hallazgo, pero sirve para pensar que hay cuestiones que están por fuera de las fronteras latinoamericanas y de las fronteras argentinas que pueden impactar fortísimo en estas industrias que se plantean de vuelta como la panacea, ¿no? Hablamos con Verónica Gorostiza, que es abogada, y que es quien acompañó a Román Guitián en la presentación del amparo ante la Justicia Federal, que logró movilizar el estudio de impacto ambiental acumulativo que antes mencionaba Evelyn, ¿no? Gorostiza es además miembro de la Asamblea Pucará y viajó por estos días a Estados Unidos. Ahora de vuelta en Argentina nos compartió un poco de lo que vio más allá de la frontera. De alguna manera, conocer también las realidades de lo que está pasando en otros países es importante. Por supuesto que el foco los últimos años se lo puso en el mal llamado Triángulo del Litio, ¿no?, que es la región andina de humedales de altura compartida entre Chile, Bolivia y Argentina. Y lo cierto es que en otros países también está pasando esto. Bueno, hubo un gran movimiento en Serbia, donde quisieron instalar un proyecto de litio en roca, ¿no?, como minería a cielo abierto, la construcción de un open pit, como fue acá en Catamarca La Lumbrera, y la población de Serbia salió a las calles a manifestarse. Y lo que también pude ver, bueno, en Estados Unidos, que uno otra vez se imagina, por supuesto que es parte del norte global, parte de estos países que están fomentando, digamos, el extractivismo en otros territorios, pero también en su propio territorio. En la zona del estado de la zona del desierto de Nevada hay unos proyectos que están todavía en etapa de exploración, pero avanzando, de minería de litio en roca, en zonas que son de zonas sagradas, zonas de comunidades indígenas de allá, de la Montaña Roja, sería el nombre de la comunidad, y la Corte de Estados Unidos no quiere reconocer una corte colonial que no quiere reconocer la propiedad indígena sobre esas tierras, sino como que son del Estado y pueden hacer lo que quieran. Y lo mismo, zonas que son con características culturales, humanas, geológicas similares a las de acá, similares a Antofagasta de la Sierra, acá en Catamarca, a Salta, Jujuy, zonas de menor altura, pero de similares características, con escasez de agua, con condiciones frágiles, ¿no? Las disputas actuales, muchas son similares, ¿no? Territorios protegidos históricamente por las comunidades originarias, por comunidades ancestrales, por comunidades campesinas, y el avance de un extractivismo en nombre de una transición energética que de hecho en Argentina no estamos viviendo ninguna transición, es solo el saqueo, solo el extractivismo, no somos parte ni de la cadena de valor ni de nada.
Bien, escuchábamos a Verónica Agostiza, que hacía un panorama. Está bueno pensar un poco qué pasa por fuera de las fronteras de Argentina. Hay muchas cuestiones que son similares a lo que sucede también con el fracking, digamos, modelos que se repiten. Y para cerrar, en realidad vamos a abrir otra puerta, que es la minería de cobre, que presenta desafíos similares, discusiones similares, y que es lo que vamos a estar hablando y pensando y escribiendo en el próximo número. Así que seguiremos con este tema. Pasaron 3 semanas del ataque político, judicial, policial y mediático contra la militante popular Fernanda Miño, y cada día queda más claro que el relato que se armó para involucrarla en un delito es falso. Así que en este tercer bloque de nuestro podcast vamos a retomar la pregunta sobre quién atacó a Fernanda Miño. Vamos a retomar brevemente los acontecimientos. De este tema hablamos en un podcast, hace 3 podcasts hacia atrás, pero recuperamos algunas claves. El martes 8 de octubre, después de las 22 horas, la policía de la provincia de Buenos Aires allanó la casa en la que viven Fernanda Miño, su esposo Juan Carlos Molina, sus 3 hijas. Primera cuestión para remarcar acá: los allanamientos de noche deben ser justificados. Este no lo estaba. El ingreso de la policía a la casa fue a los golpes contra Fernanda y sus hijas. Hubo una situación muy violenta durante el comienzo de este allanamiento. Este es el segundo elemento irregular. El motivo de este allanamiento fue que un vehículo que, según la causa judicial en ese momento estaba a nombre de Miño, había participado en el robo de una moto, y que supuestamente un proyectil encontrado en la escena de ese robo correspondía con un arma de fuego de la cual es portador legal Juan Carlos Molina, que trabajaba en el servicio penitenciario bonaerense y que por lo tanto tenía una aportación legal de arma. Nadie fue detenido en ese allanamiento. Lo que sí pasó fue que lo utilizaron para alimentar esta maquinaria elefantiásica de propaganda contra las organizaciones populares que gestiona el gobierno nacional por canales oficiales y por canales extraoficiales. Para dar un solo ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo: chorra con la nuestra en el Fondo de Integración Sociurbana y chorra de ciudadanos usando armas y camionetas de lujo. A esto le llaman militancia social. Eso tuiteó la ministra, ¿no? Y al mismo tiempo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo en ese momento que todo lo que había sucedido era correcto. Bueno, hasta acá lo que pasó entre el 8 y el 11 de octubre. Bien, vayamos entonces, concentrémonos en el objeto relevante de toda esta trama, que es la camioneta, ¿no? Lo que supuestamente llevó a la policía hasta el domicilio de Fernanda Miño. Primero, hay que aclarar que el de lujo que mencionó Patricia Bullrich y que fue, por supuesto, propalado por diferentes medios, es un agregado de ficción necesario para estigmatizar a Miño, ¿no? Porque es una camioneta Journey del año 2012 que su marido había comprado con el dinero que obtuvo al cobrar un seguro después de haber tenido un accidente laboral como integrante del servicio penitenciario bonaerense. Toda la familia, tanto Miño como su esposo Juan Carlos Molina, como sus 4 hijas. 4 hijas. Sí. Siguen viviendo en Villa Aracaba, después de haber sido funcionaria durante 4 años, ¿no? Secretaría de Estado. Segundo, la camioneta no era de Miño ni de su marido. La habían vendido los primeros días de julio, que es lo primero que ellas alegaron cuando fue el allanamiento. El supuesto robo de la moto había sido el 23 de agosto. Y ellos la habían vendido en julio, no la camioneta. Y tampoco es cierto, como se dijo en el momento del allanamiento, que no había manera de saber que la camioneta había cambiado de manos. Es verdad que cuando uno ponía la patente, digamos, en el registro de automotor, salía que era propiedad, pero como todo el mundo sabe, cuando uno vende un auto, se demora un tiempo en cambiar de titular. Sin embargo, una mínima búsqueda en la Superintendencia de Seguros de la Nación hubiera arrojado el hecho de que la titular no era ya Miño, sino otra persona. Y lo mismo en la verificación técnica vehicular, la BTV, donde figuran los datos completos de la mujer que ahora es la propietaria del vehículo, e incluso había habido una verificación policial en donde también figuraba la misma propietaria. O sea, la investigación fue un poco pobre, por decir poco. ¿Quiénes le aportaron estos datos al Poder Judicial? El equipo jurídico que defiende a Fernanda Miño.
Ustedes mismos pueden ver esta documentación si entran a la revista crisis.com.ar, donde esta semana publicamos una completa nota de Juan del Pino que da detalles de toda esta trama, y ahí están, en la web, están las capturas de esta documentación, los documentos oficiales. Así las cosas, la famosa camioneta fue fácilmente ubicada en la puerta de la vivienda de la nueva dueña, la cual fue allanada, ahora sin violencia y a plena luz del día, el viernes 25 de octubre pasado. Bien, entonces ya podemos ir asentando algunas lecturas posibles. Primer punto, o bien las fiscalías y el juzgado que intervinieron en este caso estaban investigando un delito, el robo a mano armada de la moto, son un cachivache, ya que no pueden rastrear información elemental para una investigación que cualquiera googleando lo hubiera hecho. Esto nunca hay que descartarlo, la verdad. Puede pasar. Pero en este caso se agrega el operativo mediático que hubo contra Miño con las más altas autoridades como voceras y los principales medios como soportes, ¿no? Lo que complica ciertamente esta lectura, uno podría decir ingenua o inocente del episodio. O, segundo punto, segunda hipótesis, hay una trama oculta en esta historia que sería necesario desentrañar. Sí, y hay algunos elementos que aparecen cuando empezamos a tirar del hilo, que lo que indican es que estamos lejos de que la orden de allanamiento haya sido por pura torpeza del Poder Judicial y que la violencia policial haya sido por pura rutina de las fuerzas de seguridad en los barrios populares. De todas maneras, si esto hubiera sido solo eso, ya tendríamos dos problemas grandes, ¿no? Uh-huh. Bueno, el primer elemento que aparece es político. Fernanda Miño es una referente política y social importante en la zona de la provincia de Buenos Aires. Todos los actores institucionales saben quién es y a qué se dedica, que es a la construcción política en los barrios, a enfrentar a los narcos en el territorio. Y la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, de la que estuvo al frente Miño, tuvo una gestión impecable. Entonces, alguien podría pensar que ella o su marido usarían un auto que está a su nombre para robar una moto con un arma de fuego con portación legal, algo totalmente rastreable. Sí, rarísimo. Bien, el segundo punto sería pensar esto que sucede en el contexto político que estamos viviendo. Vamos ahora a escuchar a Lucía Klug, que es militante del Frente Patria Grande, que es diputada de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, que es compañera de Fernanda Miño, y a ella le pedimos una reflexión sobre el impacto de esta persecución. Quienes militamos cotidianamente con Fernanda, quienes la conocemos personalmente, no podemos dejar de estar muy conmovidos, ¿no? Obviamente por lo sucedido el pasado 8 de octubre, y creo que debería ser un hecho que debería de conmover a todos los militantes populares de este país, sean o no compañeros y compañeras orgánicos y orgánicas de Fernanda, porque es un antecedente muy preocupante para la historia de nuestra democracia, sobre todo cuando empezamos a hacer una lectura de fondo de los detalles de la causa. Creemos que se trata de una causa absolutamente absurda, es muy raro que nadie se haya dado cuenta que estaban allanando la casa de una exsecretaria de Estado, que es casi improbable que se haya robado una moto meses después de dejar la gestión pública a plena luz del día en un distrito del conurbano, a mano armada, con un montón de condimentos que nos hacen pensar que se trata de no una cuestión casual, ¿no? Sino de algo un poco más, y eso obviamente estremece, ¿no? A cualquier militante, y se trata de las llamadas formas de disciplinamiento que siempre quisieron imponer en la militancia popular, sobre todo en aquella que ha sido foco en los últimos meses, como es el caso de Fernanda, de una oposición muy directa, de una denuncia muy directa del gobierno ultraderechista, ¿no?, de Javier Milei. Tampoco podemos hacer oídos sordos o no tener en cuenta que se trata de justamente una funcionaria que no es una funcionaria cualquiera, es la primer funcionaria villera que tuvimos en la Argentina. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si este allanamiento hubiera sido en un country donde suelen vivir los funcionarios de los gobiernos nacionales, sea cualquiera el que sea el color político, ¿no? Me parece que ahí están un poco los condimentos de esta causa. El hecho no casual, según las investigaciones y los cabos que pudimos atar, pero por otro lado también qué clase de militante es Fernanda, a dónde pertenece y por quién se la jugó cuando le tocó ser funcionaria, dónde sigue viviendo, dónde va a seguir viviendo, ¿no? Bueno, muy interesante la intervención de Lucía Klug, que es compañera
de organización de Fernanda Miño. Ella es diputada como dijimos, legisladora en la provincia de Buenos Aires. Me parece que nos deja un elemento ya para ir cerrando, digamos, uno de los primeros elementos, yo diría, para ir sacando conclusiones, que es algo que mencionamos ya en este programa y que creo que esto confirma, si efectivamente, como creemos nosotros, esto es un mensaje político y no es simplemente el resultado de una casualidad. Es interesante primero ver quién es el objeto de este mensaje, ¿no? Decíamos que, a diferencia de lo sucedido durante el macrismo, ¿no?, en donde el blanco había sido Cristina Fernández claramente, y buena parte del funcionariado de la Cámpora y de los sectores más ligados al kirchnerismo, en este caso aparecen de vuelta las organizaciones sociales como blanco principal, ¿no? Y en este caso una referenta como Fernanda Miño, que tiene dos atributos importantes para mencionar en tanto receptora de este mensaje. Una es que fue una funcionaria que llevó adelante uno de los proyectos más importantes de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Eso sería para profundizar, pero no lo vamos a hacer acá, y que de hecho fue reconocida por el propio gobierno actual, por el propio secretario actual de la CISU, dijo que había sido el mejor programa del gobierno anterior. Entonces es alguien que queda con una potencialidad muy grande. Y lo segundo es alguien que está sigue activando en su territorio, ahora fuera del Estado, y está poniendo en cuestión algo muy importante para las organizaciones populares, que es la cuestión del narco, de la violencia contemporánea y de la complicidad de la justicia en ese mundo. Entonces, primer punto, ese es algo que fue atacado. Y yo creo que nosotros en la nota que aparece, que mencionábamos antes en la revista Crisis, aparecen algunos de los personajes retratados, ¿no? Que están el juez, el fiscal, que estuvieron detrás de este ataque, digamos, contra Fernanda Miño. Y aparece ahí cierto entramado de la política, incluso del actual gobierno, vinculaciones con la actual CIDE, que empiezan a poner en juego con mucha fuerza el problema de las elecciones del año que viene o del conflicto social en el conurbano bonaerense. Es un territorio, parece ser, bien importante, y este ataque está dando cuenta de alguna manera de eso. Yo creo que hay que poner el ojo ahí. Mencionemos un elemento más que apareció el 28 de octubre, o sea, esta semana, ya después de todos estos elementos que acabamos de explicar, que claramente pues muestran la inocencia. Después de que se allanara el lugar donde estaba efectivamente el auto y se encontrara efectivamente a su dueña. Después de que claramente Miño es inocente, eso está demostrado ya, aparece una nota en el diario Clarín, firmada por Mariano Roa, en donde es tremendo. Tanto el título, que llamó muchísimo la atención, parecía que al revés condenaba a Fernando Miño, y tiene una cita textual que vamos a leer, donde dice: la investigación judicial no descarta que haya algún tipo de connivencia entre Miño o su pareja y quienes la exfuncionaria señala como compradores de su camioneta. Es decir, una de las hipótesis es que la banda tenga vinculaciones directas con el mundo piquetero. Textual. Ya hay una banda. O sea, ya la justicia está totalmente demostrada, y Clarín dice que hay una banda y que además tiene vinculaciones con el mundo piquetero. O sea, es un nivel ya de operación muy canalla, realmente que o sea, hay que de alguna manera tomar conciencia de esto que está sucediendo. Como último elemento, me parece importante tener en cuenta, con esto que veníamos diciendo, es que Fernanda Miño, de alguna manera, al demostrarse su inocencia y a pesar del ataque que ha sufrido, creo que sale fortalecida de un conflicto como este, con muchas posibilidades, con mucha capacidad, estuvimos hablando con ella también esta semana, de seguir dando esta discusión y de demostrar que estos intentos de amedrentamiento no necesariamente van a tener éxito, y quizás más bien alimenten la necesidad de plantarse y de generar una resistencia. Crisis en el Aire cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Crisis en el Aire cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Nos encontramos dentro de una semana. Para suscribirte a nuestra revista, puedes entrar a revistacrisis.com.ar.